Derecho Público Internacional. El propósito es plasmar los conocimientos adquiridos mediante la creación de un video donde explique los temas vistos en la sesión acerca del derecho internacional público. El derecho internacional público es un tema del que no mucho se sabe. Es por eso que por medio de este foro se dará a conocer en qué consiste y cómo se lleva a cabo en la vida diaria sin darnos cuenta, plasmando esto en ejemplos prácticos para una mejor comprensión. Aspectos generales del derecho internacional público. Estos son la relación que existe entre los estados en su exterior, siendo así que los ordenamientos deben ser también integrados en el interior de ellos. El derecho internacional público tiene como finalidad preservar la armonía entre los estados realizándolo bajo el respeto a los ordenamientos para así asegurar la paz y seguridad internacional por medio de modelación y creación de normas. Como ejemplos, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, encargada de preservar la paz y la justicia en el mundo, así como terminar con la pobreza e injusticia en el mundo haciendo las diligencias en su tribunal. Esto se puede ver implementado en los tratados internacionales que son regulados por organismos de los derechos para que estén dentro de los lineamientos internos de los estados, o bien a la hora de que exista alguna injusticia por parte del estado y no sea reparada por el mismo. La más grande dificultad es la ignorancia de la existencia de esos organismos que se puede ser de gran ayuda cuando existe una violación en el cual no se recupera el daño que se hace. Soberanía y derecho internacional público. Definido como el derecho para la toma de decisiones para determinarse y tomar con independencia los poderes externos. La soberanía es parte esencial de los elementos del Estado, ya que para obtenerla primero se debe de contar con población, territorio y gobierno. Siendo tomado en cuenta como derecho se tiene la exclusividad, autonomía e intercepción de un Estado a otro. La soberanía se encuentra inmersa en nuestro Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39, donde dice que la soberanía reside en el pueblo. En el 40, que nos dice que la voluntad del pueblo fue para constituirse en república representativa, y el 41 habla sobre la soberanía mediante los poderes de la Unión. Un ejemplo claro es nuestro país, ya que tiene la autonomía de tomar sus propias decisiones sobre la manera de gobernar y de desarrollar sus países, siempre y cuando no se violen las normas internacionales, así como de pertenecer a diferentes organizaciones como lo es el Tratado de Libre Comercio. En la vida laboral puede tener impacto a la hora de realización del tratado las libertades que se les dan por parte del Estado a los profesionistas para desarrollarse. La soberanía puede tener dificultades a la hora de una mala decisión, ya que tiene injerencia sobre los habitantes del Estado o contra otro Estado. La única solución ante esto es la queja ante los organismos internacionales para que pongan solución ante ello. Responsabilidad internacional de los Estados. Surge cuando un Estado u otro sujeto del derecho internacional, ya sea por acción o por omisión, viola una obligación de derecho internacional. Existen dos teorías para la responsabilidad del derecho internacional. La teoría de la falta, que surge cuando queda suspendida el hecho de que cometa una falta, una acción u omisión que viole la norma del derecho internacional, y la teoría de responsabilidad objetiva, que se da cuando un Estado recibe un daño que tenga un anexo causal con un agente. Para esto existen tres elementos: la conducta ilícita, que es un acto o omisión que viola la norma internacional; la imputabilidad, quien causa el daño o la violación; y la existencia del daño, que puede ser moral, material, por verbigracia, prestigio o en contra del honor. Pueden existir responsabilidades por actos ejecutivos, la responsabilidad por actos legislativos. Para esto tenemos varios ejemplos, como el de Venezuela, que reconoció su responsabilidad internacional por la violación a derechos humanos con una audiencia ante la Corte Interamericana, y otro ejemplo es la audiencia de la Corte Interamericana, que juzgó la responsabilidad del Estado brasileño por la impunidad de la tortura y ejecución sufrida por Vladimir Herzog. Su aplicación se encuentra en la asesoría como abogados
debemos dar a nuestros clientes para que se cumpla con la responsabilidad internacional por parte del Estado, ya que de una buena asesoría puede depender que nuestro cliente, siendo un particular, se le pague el daño causado. Se puede presentar a la hora de que un Estado se haga el sordo y no resarce el daño que se causó, ya sea a una persona en particular o una comunidad en general. Para esto, las organizaciones no pueden tener un control total, pero sí pueden tener un control y dar solución a las quejas y problemas que se les presentan. Los sujetos del derecho internacional público son aquellas entidades que tienen derechos y obligaciones dentro de los ordenamientos jurídicos internacionales. Son quienes tienen la capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones. Podemos encontrar sujetos típicos y atípicos dentro del derecho internacional. Los primeros son estados que cumplen con ciertas características, como ya se mencionaba, población, gobierno y territorio, mientras que el segundo solo se encuentra inmerso en las relaciones del derecho internacional, sin tener estos tres elementos. Como ejemplo de ello, tenemos un laboratorio que como persona moral tiene mercado a nivel internacional y lanza a la venta un producto que causa daño a una sociedad completa. Esto es causa para que se tenga una violación y para que repare los daños causados. O bien, las organizaciones que se tienen por medio de las organizaciones internacionales, como lo es la Organización de las Naciones Unidas. Puede ser aplicado en la mayoría de los entes jurídicos porque como particulares pertenecientes a un Estado ya somos sujetos del derecho a la hora de ocasionar una violación en donde repercute el derecho internacional. La propuesta para ello es la vigilancia para que establezca desde los entes nacionales para así llevar un ente internacional de paz, de justicia y preservar la pobreza para que las cosas que se logren comenzando de abajo, y si los que están abajo no hacen nada por lograrlo, los de arriba no podrán hacerlo solos. Derecho constitucional internacional. Dentro del derecho constitucional internacional se encuentra un punto muy importante, el reconocimiento de los estados, mismo que se da a la hora de reconocer el Estado por una aceptación unilateral de otro Estado o bien de su gobierno. Esto es para dar certeza de que un determinado territorio funge como Estado por tener las características o bien por el gobierno que éste mismo tiene. También podemos encontrar el reconocimiento expreso haciéndolo formal por medio de un escrito o bien tácito solo con el hecho de saberlo sin expresar nada escrito. Esto se puede observar claramente en el reconocimiento que se le da a Palestina por parte de 130 estados resuelto ante la Organización de las Naciones Unidas. Los órganos del Estado en las relaciones internacionales. Para tener una relación en concordia con los demás estados, se requiere de representantes que estén a cargo de ello, por lo que el principal es el jefe de Estado para representar el mismo Estado ante cualquier situación, en este caso nuestro presidente. Asimismo, también se encuentra la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de llevar a cabo la política exterior de México. En su ayuda también se encuentran los agentes diplomáticos, cuyo objetivo es representar y proteger al Estado, negociar con los Estados en caso de requerirlo y fomentar las relaciones exteriores. Por último, los agentes consulares que se encargan de proteger el Estado, fomentar las relaciones exteriores en conjunto con los agentes diplomáticos e informar de todo lo que sucede en el exterior con relación a nuestro Estado y a los demás. Solución de diferencias entre los Estados. Una diferencia entre estados se da cuando a ambas partes les interesa lo mismo o no, y de aquí se desencadena un desacuerdo. Para ello, debe de apegarse a la ley de la Carta de las Naciones Unidas, misma que en sus diferentes artículos nos hace mención de cómo mediar una diferencia, así como la manera de mantener la paz y la seguridad entre los estados. El órgano encargado de realizar dicha mediación es el Consejo General de la Asamblea General. Su objetivo es investigar la controversia suscitada para determinar si la prolongación pone en peligro la paz y seguridad internacionales. Me ha parecido que el derecho internacional es una materia a la que se le debe dedicar bastante estudio,
debido a que sus temas son bastante complejos, ya que no es algo que se resuelva ante autoridades estatales, sino ante administrativos relacionados con el ámbito internacional, y que muchas de las veces los acuerdos que se llevan entre los estados son tratados que los ciudadanos no se dan cuenta. Es interesante saber cómo se manejan los estados más allá de lo que vemos día a día y saber que no solo tenemos protección como nación o estado, sino como particular en alguna violación, tal como las violaciones a los derechos humanos.